Buenas tardes. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes, Winston. Muy bien, Winston. Aquí en nuestro programa Unas de Cabas y otras de Castro, por Ver TV Noticias, nuestra alternativa en la red. Bueno, después del trapo rojo que tiró el gobernador del estado de Anzoátegui, el licenciado Aristóbulo Istúriz, la semana transcurrió con sobresaltos en la Asamblea Nacional con la presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, cuando trató el tema de Guyana. Un tema álgido. Nosotros pensamos que allí se dio inicio al dacazo diplomático, donde van a levantar la bandera del sentimiento patriótico y nacionalista para defender el territorio invadido por la planta insolente del invasor. Pero ¿qué no dijo el presidente Maduro? El presidente Maduro no tocó el tema de que el expresidente de Guyana, que entregó la concesión a una empresa china, Exxon China, es un aliado político del expresidente Chávez. Es militante de la izquierda solidaria internacional latinoamericana. Eso no lo dijo el presidente Maduro. El presidente Maduro tampoco dijo que la concesión entregada a esta empresa Exxon es asociada de PDVSA. Exxon y PDVSA son socios en la explotación de la faja petrolífera. Eso no lo dijo el presidente Maduro. Tampoco dijo el presidente Maduro de la cantidad de empresas chinas, vietnamitas, que Guyana le está entregando a estas empresas. Sí, concesiones a estas empresas. Pero tampoco dijo el presidente Maduro el por qué durante 8 años, 8 largos años, cuando fue canciller del extinto presidente Hugo Chávez, la República hizo caso omiso a la reclamación que tenía con Guyana. Ante todas estas cosas, nosotros notamos con preocupación que van a levantar las banderas del sentimiento patriótico. Y lo que es peor, la oposición hace 18 meses introdujo una ley, un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, y allí cayó en el sueño de los lentos, del letargo, sí, del nunca discutir. ¿Y a qué viene todo esto? ¿No será que las encuestas le están diciendo al presidente y al PSUV que hagan lo que hagan, no van a levantar? Así es, Huito. Mira, pero hay ese tema que tenemos que tocar hoy obligatoriamente es extremadamente importante, porque además de eso, el presidente anunció en esa alocución larga ante la Asamblea Nacional la derogación del decreto 1757, que nadie le estaba pidiendo que lo derogara. En la reunión del CARICOM, hubo una reunión de Petrocaribe y una reunión del CARICOM, donde le dieron la razón a Guyana, dejaron sola a Venezuela, ni siquiera fue que trataron de tomar una posición mediadora, sino que se pasaron directamente en contra de los intereses del país, tanto Petrocaribe como CARICOM, con lo cual se evidencia el fracaso de la política de la petrodiplomacia y de la regaladera de dólares y de la regaladera de petróleo. Pero además de eso, el decreto 1787 de 57 se deroga por el de 1889. Ese decreto, este nuevo decreto, es verdaderamente un brindis al sol. Ahí no es... Un brindis al sol. Exacto, una cosa inútil. O sea, ahí el diablo se derritió rapidito. Exactamente, porque ahí no hay nada nuevo. En ese decreto, es decir, desde el punto de vista jurídico, ahí está escrito todo lo que ya está escrito en la Constitución Nacional. Ahí no hay absolutamente nada nuevo. Es, bueno, un recordatorio de las obligaciones constitucionales que debe tener este gobierno en materia territorial. Pero además, el presidente, aparte de todo eso que tú dijiste, Winston, no ha dicho que... Tú sabes que cuando hay disputas territoriales, los organismos internacionales tipo Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que son instituciones, son organismos financieros públicos internacionales de carácter público, no deben otorgar préstamos a financiamiento de proyectos en territorio bajo disputa, porque eso sería entrar a tomar parte por uno o por otro bando. Pero resulta que en este caso hay organismos financieros internacionales financiando una cosa de tu especialidad, una central hidroeléctrica en el territorio en declamación. Con lo cual ya
se establece un precedente de que hay organismos internacionales que están reconociendo derechos de ese territorio a favor de Guyana. Pero además de eso, Wisto, es que en los hechos aquí ocurrió que se armó una alianza internacional militar donde porque claro, cuando se da el decreto 1857, donde se establecen las SODIMAIN, eso tocó los intereses de Inglaterra, Francia, Español, Holanda, la Commonwealth, que es una cosa que opera en los 7 mares y en los 5 imperio. Y el auténtico imperio, articula Cuba, ¿verdad? Y además participan los Estados Unidos en una alianza militar en contra de los intereses de Venezuela. Y por eso se deroga un decreto por otro. Entonces, cuando se realiza verdaderamente, efectivamente, no la habladera de paja que han tenido durante 16 años, este acto con Guyana es el primer evento imperialista contra los intereses del país, y el presidente no lo dijo y no lo dice. Entonces, cuando sí opera una alianza imperial contra los intereses de Venezuela, resulta que el gobierno nacional, a través de su vocero más calificado, que es el presidente de la República, se lanza un decreto que es simplemente un recule en toda la línea. No solo el recule, sino que además convoca a todos los sectores nacionales, todas las instituciones de la nación, pero no convoca a la oposición, no convoca a las universidades, no convoca a los ex cancilleres, no convoca a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Entonces, ¿para qué, señor presidente, usted convoca a la constitución de una comisión donde van a estar todos sus acólitos, donde van a estar todos sus conmilitones, donde van a estar todos sus seguidores? Pues no, esa posición no es unánime en Venezuela. Nosotros queremos una comisión representativa, donde estén todos los sectores, donde estén todas las universidades, donde esté el venezolano común de a pie que se siente identificado en esa comisión. Y que quiere el territorio, y que quiere la integridad del territorio, quiere defender la integridad del territorio. Y que defienda a Venezuela. Y que defienda a Venezuela. Porque el problema que tú acabas de decir, Winston, comenzando el programa, la apertura del programa, es que quieren olvidarse de la verdadera reclamación de los intereses del país por convertir el tema de Guyana en un tema electoral, electorero. Entonces el problema no es electorero, hermano, es de verdad la defensa de los intereses del país, que ahorita están muy comprometidos, porque verdaderamente lo que tú dijiste durante los 8 años de la Cancillería del presidente Maduro, ¿verdad? Se crearon antecedentes graves, nefastos, que ponen en peligro y en riesgo el territorio en reclamación. Peor aún, tampoco dijo el presidente Maduro en su larga y extensa exposición en la Asamblea Nacional los intereses de Cuba. ¿Por qué Cuba? ¿Por qué los Castro? ¿Por qué los Castro siempre han apoyado la reclamación de Guyana sobre Venezuela y nunca han emitido una opinión favorable a los intereses de Venezuela? Sobre todo cuando ellos le deben a Venezuela la cantidad ingente de millones y miles de millones de dólares y no han hecho nada para pagarnos. Te lo contesto, Wisto. ¿Sabes por qué lo están haciendo? Cuba hoy apoya a Guyana porque esta economía petrolera, ellos saben que se está hundiendo, ¿verdad? Es decir, estamos viendo una PDVSA fuertemente afectada por una acción nefasta de este régimen, y ahora quieren dejar sola a Venezuela, y la están dejando sola, ¿verdad? La prueba está de que Petrocaribe y el CARICOM hoy votan contra los intereses de Venezuela y dejan a Venezuela para vivir de Guyana, para vivir de los intereses petroleros, mineros, madereros, que está otorgando hoy Guyana a empresas chinas, norteamericanas, vietnamitas, de todo tipo. Entonces, muy bien, están aplicando la teoría del mono, están saltando la ramita venezolana para agarrarse de Guyana. Así es sencillo. De igual manera, el venezolano está al tanto de esa situación, como lo está con lo que está ocurriendo con las universidades, Pedro. Por eso no hay que, sí, vamos a entrar en ese tema que es muy importante, por eso no debemos dejar que conviertan el tema de Guyana en un mero interés electoral y ir al fondo de la cuestión, que es el territorio en peligro y la salida atlántica del país. Sobre todo cuando estos señores que hoy nos dirigen han hecho caso omiso durante 16 largos años de esa justa petición de los venezolanos ante el gobierno de Guyana. Claro, y ahora, volviendo al tema de las universidades, el tema está en que ahora quieren levantar un DACASO guyanés, un DACASO fronterizo, y ahora entonces agarraron el tema del cupo de las universidades, que es verdaderamente la cosa más nefasta
una de las tantas nefastas que han hecho, que es secuestrar el cupo universitario, que es un golpe a la educación de calidad, porque quieren convertir las universidades en el aparato de enseñanza, como decía yo, en el aparato ideológico del PSUV. Eso es lo que quieren hacer, porque... Pedro, yo lo que veo allí es la intención clara, flagrante del gobierno de penetrar una de las pocas instituciones que se le ha resistido al gobierno. No olvidemos que el gobierno desde sus inicios con el extinto presidente Chávez intentó penetrar las tres instituciones que siempre se le han negado. La Iglesia Católica. Ellos intentaron enamorar, convencer, atraer hacia sus encantos al monseñor Mario Moronta. No nos olvidemos que este monseñor de San Cristóbal, del Táchira, Chávez lo trajo para una misa en La Grita, una misa de sanación, para encantarlo y tratarlo de incorporar a sus ideas políticas. Fracasó en el intento, la conferencia episcopal cerró filas y el gobierno no pudo penetrar la Iglesia Católica. Igual lo quisieron hacer con los gremios, Winston. Con los gremios intentaron hacerlo. Lo que pasó en las elecciones del Colegio de Ingenieros el año pasado. El único gremio que ha hecho elecciones, que el CNE ha permitido que se hagan elecciones, es en el gremio de los ingenieros. Hubo elecciones el 3 de octubre del 2014 y allí el gobierno metió todos los recursos, como lo hace cada vez que hay elecciones, todos los billetes, presionaron a los ingenieros y se le dio una paliza contundente. Bueno, y fracasaron en el intento. Y así va a pasar con las universidades, Winston, porque ese querer cambiar la correlación de fuerza dentro del movimiento estudiantil, ingresando solo estudiantes de la Misión Rivas. Mire, esto es tan grave, porque no es que están ingresando a muchachos pobres o a muchachos de bajos recursos de los colegios, de los diferentes sectores, digamos, más deprimidos del país. Están ingresando prácticamente militantes del PSUV. Eso es grave. ¿Qué va a decir la propia juventud del PSUV que se está quedando sin alternativa? Todas las universidades, y me consta porque yo formo parte de una universidad, tienen programas dirigidos sí, exactamente, tienen programas para la inclusión de los sectores más desposeídos, pero no solamente por el tema de la posibilidad económica para acceder a una universidad, sino se está haciendo desde el punto de vista del talento, desde el punto de vista de formar, de capacitar, de darle mayores posibilidades a los jóvenes venezolanos de tener más oportunidades dentro de las universidades. En mi época de juventud, hace ya bastantes años, yo fui dirigente estudiantil de una universidad. Fui presidente de la Federación de Centros de la Universidad de los Andes. Fui delegado estudiantil al Consejo Universitario. Viví, conozco a plenitud lo que ocurre en el mundo universitario y en el sector de los bachilleres sin cupo, en el sector de los preinscritos. Aquí está ocurriendo un hecho bastante lamentable. Con todo respeto hacia esos estudiantes que están ingresando a estas universidades, producto de esta política nefasta del gobierno, pero los mejores estudiantes del país no están ingresando por este concepto a las universidades. Esto es matar un sueño, esto es acabar con el futuro del país. Un estudiante, Pedro, con 20, 19, 18 puntos, no está ingresando, a la Universidad de claro, porque es que el gobierno está creando nuevas formas de exclusión, Winston. Están creando un apartheid contra los mejores. Los científicos te están ganando apenas dos salarios mínimos. Los jóvenes no tienen acceso al trabajo. Los estudiantes se están quedando sin la posibilidad de ingresar a la universidad. Esto es una cosa catastrófica lo que está ocurriendo. Pero no sería incluso más fácil para el gobierno hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien en términos de las grandes necesidades y de las grandes penalidades que está viviendo el país. Ahí tenemos, Winston, el caso del dólar. El dólar está en una carrera vertiginosa, mejor dicho, vamos a ponerlo al revés, el bolívar está en una carrera vertiginosa hacia el abismo profundo. Ya el dólar pasa de 600 bolívares, el dólar negro. Nos estamos acercando a una grave crisis hiperinflacionaria. La escasez del desabastecimiento está apretando de una manera angustiosa y alarmante, ahogando la economía de las familias venezolanas. ¿Por qué el gobierno no en vez de crear más formas de exclusión, por qué el gobierno no intenta al menos solucionar esta grave situación? Hablando del dólar,
El gobierno hoy intenta crear una hiperinfraestructura de investigación para ver cómo se incide en las páginas web que dan la información sobre el dólar. Es impresionante cómo ha subido el valor del dólar. Un economista muy famoso en el país, lo voy a decir con propiedad, mi amigo Orlando Ochoa, dijo que ese incremento, ese salto al vacío, ese salto al tordito que da el dólar de esta semana que recién culminó, lo llamó el dólar Aristóbulo, que por esa famosa declaración que dio, esa famosa intervención de Aristóbulo en la Asamblea Nacional, produjo ese impacto en las finanzas. Pero no hace el gobierno una política que frene al Banco Central, que llame al Banco Central para que éste deje de imprimir bolívares en su maquinita, en la Casa de la Moneda que tiene en Maracay, que diga cuáles son los índices de inflación, de acaparamiento y de especulación, que le indique al país qué está haciendo el Banco Central, que constitucionalmente es el organismo del Estado llamado a controlar los ataques que tienen contra la moneda venezolana. Bueno, no lo hace, Winston. El tema es que este es un gobierno dividido, un gobierno paralizado, un gobierno que está permitiendo una situación atroz, generando pobreza, exclusión, y pretendiendo entonces crear una serie de fantasmas electorales para ver si logra remontar en las encuestas. Pero paralelo a ello, y yo sí creo que eso fue lo que realmente se trató de esconder con estos rumores, con estos trapos rojos, el gobierno trató de esconder los ascensos de los militares que se produjeron el 5 de julio. Pedro, es impresionante ver cómo militares muy conocidos, porque manejan empresas, instituciones del país, yo solo voy a citar algunos nombres con todo el respeto, fueron ascendidos, salieron publicados el fin de semana. Yo voy a indicar quiénes fueron los militares, algunos generales que fueron ascendidos, y ustedes dirán su opinión. 7 generales de división y 2 de brigada lograron ascender, presuntamente vinculados a el grupo o la tendencia que dirige el capitán Cabello, presidente de la Asamblea Nacional. Ellos son el general de división del Ejército, Jesús Mantilla Olivero, dirige el Seguro Social. El general de división Carlos Alberto Rotandaro Cova está en el Seguro Social. Kerlin Rojas Castillo, Pablo José Peña Chaparro, Jacinto Cabello, presidente del Círculo Militar. En la aviación, Rolando Esser de Lima. En la Guardia Nacional, Manuel Quevedo. Estos son generales de división. General de brigada, Manuel Barroso, ex Cadivi. Félix Osorio, ministro de Alimentación. Si aquí en el país se dijo, y todo el mundo lo sabe porque lo dijo Egle Betancourt, lo dijo Jorge Giordani, que se habían llevado, traspapelado, perdido, fugado 27.000 millones de dólares en empresas de maletín. Si todo el mundo sabe lo que ocurrió con los raspacupos, si todo el mundo sabe cuál es la crisis del dólar, cuáles son los méritos para que este señor Manuel Barroso sea ascendido a general. Punto número 1. Punto número 2. Si todo el mundo sabe la crisis de la alimentación, el acaparamiento, la escasez y la especulación, y hoy sale en la prensa nacional sobre las 293 empresas creadas por el gobierno en el sector alimentación para controlar la producción, la distribución y parar el contrabando de extracción. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los méritos para que el general, este señor Osorio, ascienda a general? Esas son las preguntas que nos hacemos los venezolanos. Así Pedro. es, claro, pero por supuesto, es decir, hay ahí una serie de cuestiones, Winston, a las cuales el gobierno tiene que darle respuesta, porque están generando malestar en todos los sectores sociales. Bueno, Winston, llegamos al final de nuestro programa, unas de Cabas y otras de Castro, deseándoles buenas tardes y esperándolos para una emisión de nuestro programa el próximo lunes. Muchas gracias.